buenos días, ¿cómo están? Estamos en un capítulo más de Monitor Económico aquí en el canal 5 Días y es un gusto poder comenzar en esta edición de hoy viernes directamente con nuestra entrevista en el diálogo que tenemos siempre con agentes del sector económico. Y en las últimas semanas se fueron dando algunos cambios dentro del gabinete y que tienen que ver con el sector económico y en este caso, ¿se acuerdan ustedes? Habíamos hablado hace unas semanas nada más con Carlos Arregui como ministro de CEPRELAT y bueno, él pasa nuevamente después a formar parte ya del Banco Nacional de Fomento y una persona con la que habíamos hablado en tiempos de pandemia también del tema de Gafilat es con ya ahora el nuevo ministro de CEPRELAT, el señor René Fernández, quien está hoy con nosotros aquí en los estudios del Canal 5 Días. ¿Cómo te va, ministro? Buenos días. Buenos días, Samuel. Muy bien en este espacio y agradecido por la oportunidad de compartir un minuto. Sí, estábamos hablando antes de entrar al aire de que nos conocimos, digamos, de alguna forma en este programa, todo vía Zoom, y que bueno, qué suerte que ahora ya podemos tener de forma presencial. Y en este caso habíamos hablado también del tema Gafilat, pero en tu experiencia como evaluador de Chile y ahora ya como ministro, ¿verdad? Un nuevo desafío para tu carrera, en tu experiencia en la Fiscalía, hace poco en la Secretaría Nacional de Anticorrupción y ahora ya en CEPRELAT, ministro. Sí, así es. Realmente es un desafío, es todo un compromiso que lo asumo, ¿verdad? Con toda la convicción que es necesaria porque si bien realmente la etapa más dura de la evaluación fue superada con los resultados que ya conocemos, a partir de ahora se inició o se disparó un proceso que se conoce como de seguimiento intensificado en la evaluación, periodo en el cual el país, a través de la coordinación nacional y los distintos agentes, organismos y personas que forman parte del sistema nacional antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, debemos poner en práctica las recomendaciones que han emitido en el informe de evaluación mutua los evaluadores. Esas recomendaciones son en todos los aspectos, digamos, del sistema, pero fundamentalmente y con más énfasis en lo que se refiere a la efectividad, al componente de efectividad. Exacto. En el componente de cumplimiento técnico, sí, realmente el Paraguay ha sido evaluado, ha sido valorado con el cumplimiento del 93%, lo cual es un estándar bastante elevado para la región. Estamos entre los primeros en ese sentido. Y en el componente de efectividad sí hay mejoras y oportunidades para mejora que han sido señaladas y en las que estamos trabajando. Y ahí justamente sobre eso, ministro, quería consultarte. En esa evaluación de efectividad, y usted que tiene mucha experiencia como fiscal y también recientemente en la Secretaría de Anticorrupción, ¿en qué es lo que nos falta tanto ajustar o cuáles son las acciones que tenemos que hacer desde el punto de vista del trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial, donde tuvimos una nota baja, para tratar de revertir eso de aquí a un año cuando presentemos los avances? ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, la operación de los evaluadores tiene que ver con la cantidad de sentencias condenatorias, sí, la cantidad también de investigaciones financieras paralelas, la cantidad de casos procesados. Porque ahí hay que tener en consideración que en lo que se refiere al resultado inmediato que obtuvo esa nota baja, que es el resultado número 7, mide específicamente el aspecto de la investigación y sanción del lavado de dinero. Entonces, estamos hablando, cuando hablamos de cantidad, estamos hablando de estadísticas de sentencias condenatorias, estadísticas de investigaciones, y un elemento que es señalado en la metodología de evaluación de esta cuarta ronda de evaluaciones, que es justamente el énfasis en la necesidad de la existencia de investigaciones financieras paralelas a los delitos precedentes. Exacto. ¿Verdad? Porque existe un universo de delitos precedentes que generalmente son atendidos por las unidades especializadas. Estamos hablando de delitos precedentes de lavado de dinero, de contrabando, derechos intelectuales, trata de personas, narcotráfico, corrupción. Y lo que se observa, y eso no es algo, digamos, es algo que
se ha observado en otras evaluaciones, y por eso se pone mucho énfasis, es que hay mucha asimetría entre la investigación de los delitos precedentes y la investigación de los delitos de lavado de dinero que están asociados a esos delitos precedentes. Entonces ese es el aspecto que trabajar, y también otro elemento que se menciona es la necesidad de la investigación de delitos de lavado autónomo, o sea, investigaciones de lavado de dinero en forma autónoma, es decir, que no deriven de ninguna investigación respecto al delito precedente. O sea, ese es un poco el conjunto de observaciones y que requieren una serie de acciones prioritarias que son las que nosotros estamos diseñando en este momento justamente en forma conjunta. Hay que señalar que también una de las observaciones en la evaluación, por supuesto, tiene que ver con el conocimiento del riesgo, ¿verdad? Que es un elemento necesario para el enfoque basado en el riesgo. Entonces el primer punto de partida en ese sentido es conocer los riesgos y los riesgos de lavado de dinero, y esa tarea se hace a través de una evaluación nacional de riesgo, que es una tarea que ya iniciamos. Como sabemos, tenemos una evaluación nacional de riesgo que fue presentada en el momento de la evaluación mutua, pero ahora estamos haciendo una actualización. Es un proceso que se disparó en el mes de junio del 2022 y estamos en plena implementación también de ese componente. Sí. Una de las cosas que decía el informe también mencionaba, se enviaron, la CEPELAD había remitido unas 748 informes de unidad de inteligencia. Claramente, como bien mencionaste, ministro, terminaron apenas 28 con sentencias, algunas incluso con menos de 3 años de condena. Pero también apuntaban en una cosa que no sé si se está trabajando en eso, es no había esquematizado un sistema de seguimiento de los casos. Es decir, se presentaban los informes de inteligencia y eso se cargaban de forma muy empírica, no había un sistema que permita evaluar, bueno, cómo va tal caso, cómo se está investigando, el seguimiento, el avance. Eso se está trabajando, Sí. ministro. Sí, ese es el componente un poco de la retroalimentación que es necesaria, es decir, y eso podemos desgranar un poco en varios elementos, en la necesidad de que los casos complejos de lavado de dinero sean trabajados en equipos conjuntos de investigación, lo cual va a facilitar justamente o lo cual va a evitar que haya esos quiebres en el seguimiento de los casos, y además un sistema de retroalimentación, porque la dinámica en ese sentido es permanente. Generalmente los informes de inteligencia financiera tienen un lenguaje técnico que a veces puede no ser del todo comprendido por un operador del sistema penal. Entonces se requiere un poco de esa interacción más permanente, de tal forma a que esos informes de inteligencia financiera se conviertan finalmente en casos que son presentados ante el sistema de justicia. Sí. Y ese es el trabajo, ese es uno de los frentes que tenemos que atender. Y en ese punto es importante destacar que en este periodo de un año hasta la próxima plenaria de Gafilat, en donde vamos a hacer un informe del cumplimiento de los avances respecto a las recomendaciones, como las acciones que deben ser llevadas adelante son de los más diversos ámbitos. Estamos generando justamente esa hoja de ruta, y de priorización. Por supuesto que todo lo que corresponde al resultado inmediato número 7, que fue la única nota baja que ha sido obtenida, son prioridad absoluta. Claro. Y el diseño justamente de esas acciones es en el que estamos trabajando. Totalmente. Se habló también de la cuestión, y yo entiendo, seguramente cuando estabas como fiscal habrá afectado en alguna medida en tu trabajo el tema de las filtraciones de la información, ¿verdad? Que fue un llamado de atención que aparece también en el informe. Entiendo que se hicieron seguimiento a los casos en los que se hayan filtrado, pero sí, evidentemente eso genera un perjuicio importante para aquel investigador que está siguiendo un caso y de repente comienza a saltar datos que frustran un poco el trabajo, ministro.
Sí, es un elemento permanente en todas las evaluaciones, la preocupación sobre las filtraciones. O sea, digamos, no es una nota extraordinaria o no es una observación extraordinaria. En varias otras observaciones, en otras evaluaciones también se ha señalado. Y bueno, en ese aspecto el trabajo es el del fortalecimiento de los sistemas o los mecanismos de transmisión de la información y el tratamiento mismo de esta información por los distintos agentes que reciben los informes y bueno, sobre todo que se plasme en resultados concretos esa información. Tu perfil dentro de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la dinámica que le querés dar a CEPRELAT como ministro? Bueno, yo creo que es una oportunidad excelente para mí, ¿verdad? Porque, digamos, tenemos en un documento que es muy importante que nos ha entregado Gafilar, que es el informe de evaluación mutua. Además de que es un documento donde se hace un examen exhaustivo de todo el sistema, tiene el valor agregado que es un documento actual. Es decir, no estamos haciendo referencia a la situación de hace 2 años, o 3 años, o 5 años, sino es ahora la situación actual. Así es que en base a ese diagnóstico podemos generar los cambios, los ajustes que son necesarios. Que además de que nos va a beneficiar también, de tal forma a poder lograr alguna recalificación en algunos de los componentes, sobre todo de efectividad, también va a mejorar nuestro sistema. Entonces yo creo que, por supuesto que el énfasis lo vamos a dar en la profundización de las investigaciones, en lograr mayores resultados y bueno, también tenemos el componente preventivo en donde una de las observaciones o uno de los reconocimientos que hacían los evaluadores es que existió una adecuación normativa importante en el año 2019 y muchas de esas figuras estaban en plena fase de implementación. Claro. Por eso los resultados podían medirse, digamos, solamente en forma preliminar, vamos a decir, como los primeros resultados. Entonces, claro, también es poner en funcionamiento varias herramientas nuevas, como conocemos el registro de beneficiario final, registro de personas jurídicas, las nuevas competencias y facultades que tiene la CEPRELAT, el Consejo de Supervisores, ¿verdad? Una serie de mecanismos que están en plena tarea de implementación y bueno, vamos a poder medir mejor también los resultados. Para entender cómo es el procedimiento a partir de ahora, ministro, se hace, bueno, ustedes, el equipo ese multidisciplinario sigue trabajando, hacen los ajustes y más o menos allá en junio del año que viene, cuando se haga la próxima asamblea, presentan ustedes los resultados, los avances de esas observaciones donde tuvimos nota baja. Ahí se hace otra vez un nuevo informe respecto a los resultados que ustedes presenten y queda como una nota final, o cuál es cómo sigue después. Es así mismo, se hace un nuevo informe y el equipo evaluador bueno, hace un dictamen final, ¿verdad? Con las consideraciones respecto a las evidencias que son presentadas, a los resultados que son presentados y eventualmente se puede pugnar o se puede revisar alguna de las calificaciones, ¿verdad? ¿Y ahí recién comienza Paraguay, entra a la quinta ronda o en este proceso ya está en la quinta ronda? No, seguimos en la cuarta ronda. Hasta que termine ese proceso. Hasta que termina ese proceso y bueno, la quinta ronda ya sería, digamos, entraríamos nuevamente digamos, en la fila, ¿verdad? De países a ser evaluados. Hay que tener en cuenta que esta cuarta ronda todavía, en esta cuarta ronda todavía no han participado a muchos países, Argentina, ¿verdad? Brasil. Exacto. Justamente tengo entendido que la que más se aproxima es la de, bueno, entre Argentina y Bolivia. Bolivia también. Y por razones metodológicas, generalmente, o sea, se espera agotar todas las rondas de todos los países, claro, para ir planificando la siguiente ronda, porque también en cada ronda de evaluaciones hay ajustes, ¿verdad? En la metodología,
probablemente ya no va a ser la misma metodología porque se va a ir ajustando también a la realidad que ha sido recogida en las distintas rondas de evaluaciones. Recordemos un poco que en las primeras rondas de evaluaciones el resultado esperado era la adecuación normativa, claro, y el aspecto estadístico, o sea, el aspecto de la efectividad era como que complementario. Y la particularidad en esta cuarta ronda es el fuerte énfasis en los resultados de gran nivel, de los resultados intermedios y los resultados inmediatos. Ese es el gran énfasis y por eso es que es tan desafiante para todos los países, porque básicamente se pone a prueba, digamos, el funcionamiento del sistema, más allá del aspecto normativo, que es fundamental para que funcione, pero muchas veces el aspecto normativo puede ser formal, es decir, puede existir la norma, pero no ser cumplida. Exacto, exacto. Y eso, una cosa que me llamó también la atención del informe, quería consultarte, hacían un cuestionamiento también de investigaciones sobre puro y duro financiamiento de terrorismo, ¿verdad? Ellos comentaban de que, si bien es cierto, vivieron algunos procesos de algunos grupos armados que recibieron dinero y cómo eso se movió, hay muy poca investigación al respecto. Y es más, decían también que los servicios de inteligencia también tenían muy pocos datos respecto, sobre todo hablaban de la zona de triple frontera. ¿En eso se está trabajando también, ministro? Sí, justamente para poder profundizar y para poder avanzar en ese punto es que estamos trabajando en la evaluación nacional de riesgos. Hay un componente ahí que primero es el del conocimiento del riesgo real, es decir, basado en evidencia. Y bueno, a partir de ese conocimiento es el de trabajar en la sinergia entre, sobre todo, los organismos de seguridad. Justamente el día de hoy está culminando en CEPRELAT las mesas de identificación de amenazas y de vulnerabilidades de todo el sistema, y el día de hoy se encuentran en este momento mismo reunidos representantes de todas las agencias y organismos de seguridad. Entonces, bueno, a partir de y este es un proceso que está liderando un equipo de consultores del Banco Interamericano de Desarrollo, de quien se ha obtenido una cooperación para poder liderar un poco este proceso. Y bueno, justamente nos mencionaban los consultores que ya desde la misma creación de estas mesas para la identificación de amenazas y vulnerabilidades se busca ya generar un poco esa sinergia entre los distintos organismos. Ahora, concretamente lo que se deberá proyectar es el de la existencia de protocolos de intercambio de comunicaciones, de informaciones, el acceso a la cooperación internacional de estos organismos de seguridad, y bueno, de tal forma a tener un diagnóstico, por un lado, una identificación clara de las vulnerabilidades, de las amenazas y las fortalezas, y sobre esa base construir los datos. Te doy nuevamente un poco, recurro un poco a la experiencia que tengo como evaluador de Gafilat. Sí. Y la evaluación más reciente previa a la de Paraguay fue justamente la de Chile, y una observación bastante similar habíamos hecho a Chile, ¿verdad? Pero también conscientes de que el componente de resultado inmediato vinculado al financiamiento del terrorismo, como promedio en general, todavía requiere más madurez. El componente de lavado de dinero, el resultado inmediato número 7, sí siempre tiene más avances, es decir, que está como que más desarrollado, más hay mayores evidencias de investigaciones, y en el financiamiento del terrorismo todavía generalmente en los países se requiere más investigación y sobre todo la identificación de amenazas reales, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Sé que estás con un poco de tiempo ya, ministro, pero en una consulta, en este proceso, dijimos que en junio más o menos del año que viene es la próxima asamblea. Sí, la plenaria. ¿Ya se sabe en qué país va a ser o todavía no se sabe? No, todavía no se sabe. Todavía pero no tenemos. Yo recuerdo que en esta cuarta ronda habían reuniones previas que se hacían en Buenos Aires.
En esta etapa ya de un año, ¿también se da eso de que tienen reuniones previas donde ya van mostrando avances o directamente vamos hasta mediados del año que viene? No, ya vamos directo a la plenaria. Vamos directo a la plenaria. Digamos, durante el proceso de evaluación hay una reunión intermedia que es la reunión cara a cara, sí. Que forma parte del proceso, pero en el post-informe de evaluación mutua ya no se da esa oportunidad. Va directamente ya con el informe y el dictamen final. Hicieron un buen trabajo, ministro, en CEPRELAT y bueno, usted también que vino acompañando en ir informando reunión por reunión a través de los medios de prensa lo que estaban haciendo y bueno, ojalá eso siga porque también nos permite a nosotros estar muy pendientes de este trabajo que va a llevar un año y que ojalá sea beneficioso a mediados del año que viene. Excelente, sí, así mismo es, Samuel, muy buen trabajo se hizo en la socialización, lo cual generó también ese efecto de participación de todo el sistema y toda la sociedad en el proceso mismo y en los resultados que posteriormente fueron compartidos. Y te adelanto en ese sentido que estamos proyectando, estamos planificando una gran actividad también en ese sentido para presentar un poco, digamos, una visión de lo que fue la evaluación y la proyección del proceso de aquí a la próxima plenaria de Gafilat, donde justamente queremos hacer eso, queremos socializar cuáles van a ser las acciones prioritarias que hemos fijado, cuál es la hoja de ruta, cuál es la planificación un poco para el cumplimiento de esas acciones prioritarias, actividad que estaríamos llevándola probablemente a mediados de octubre. Excelente. Ministro, te agradezco mucho tu tiempo, gracias por la visita. Bueno, muchas gracias, buenos días. El ministro de CEPRELAT conversando hoy con nosotros aquí en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step, then cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. El dinero que quieras, al plazo que quieras, para todo lo que necesitas. En Banco Continental tenemos un préstamo para vos. Solicítalo ya mismo y cumplí el sueño del auto 0 kilómetro, el viaje al Caribe o simplemente para lo que necesites. Y la primera cuota, pagala recién a los 60 días. Para más información, escribinos o llamanos al 021-419-3000 o ingresa a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya.
Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría. Así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas. BNF. Muy bien, seguimos en Monitor Económico y ahora sí, vamos a la estructura normal de nuestro programa para comentarles un poco algunas novedades del mundo económico y financiero. Como siempre, les contamos que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. También contigo tenés la mejor experiencia de conexión en Paraguay. Conectate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y con Stornia medimos, identificamos, analizamos los intereses y hábitos de los consumidores, conectando así la marca con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia, comunicación estratégica. Contactanos al 0983-946-663 o en @Stornia_PY, nuestra cuenta en el Instagram. Tenemos también la encuesta. Hoy estamos haciendo la siguiente pregunta en las redes sociales. En nuestra cuenta en el Twitter tenemos la pregunta que dice: el principal problema en los casos de lavado en Paraguay es por deficientes reportes, el 3.1%, inacción fiscal nos dice el 29.6%, filtración de datos nos dice el 4.1%, impunidad judicial opina el 63.3% de los televidentes que están participando con nosotros a través de las redes sociales aquí en Monitor Económico en el canal 5 Días. Bien, vamos como siempre lo hacemos a nuestro repaso de cómo están en la economía, en los números. Tenemos ya los datos de nuestros indicadores económicos. Y tenemos ya los números del dólar, cotización de monedas, 6.920 guaraníes en la compra, el dólar en la venta 6.995, el real en la compra 1.290, en la venta 1.350, peso argentino a la compra 24, en la venta 30 y el euro en la compra a 6.900, en la venta 7.350 guaraníes. Vamos a mirar también números del mercado internacional. Tenemos ya los datos de los commodities. La soja está a $533 el precio por tonelada, el trigo a $318 por tonelada y el maíz $268 el precio por tonelada. En los tres casos con números a la baja. También, si vemos por el lado de la importación de materia prima, tenemos el heating oil, que sería el gasoil refinado, está a $3.21 de dólar, su precio dólar por galón, cayó un 4%, y en el caso de las naftas refinadas también, en dólar por tonelada, está a $640 y aumentó 1.13. Es el número que estamos observando también hoy en el mercado internacional, de qué manera se están comportando los precios de las materias primas. Por último, miramos cómo está el mercado bursátil. Tenemos datos en el acumulado del volumen de operaciones que han realizado las diferentes casas de bolsa, y en el caso de esto, mirando un poco de enero al mes de agosto, tenemos que la casa de bolsa que ha tenido mayor volumen de negocios es Vasa Capital, con 7.792.219 millones de guaraníes. En segundo lugar aparece Cadiem, 5.331.000 millones. Investor en tercer lugar, 2.382.000 millones. Cuarto lugar regional con 2.381.000. Y aparece en el quinto lugar Avalon, 1.709.000 millones de guaraníes en los primeros lugares, digamos, en volumen de negocios. Al final de nuestro gráfico tenemos 24.403.635 millones de guaraníes,
es el total negociado por estas casas de bolsa en el acumulado, ¿verdad?, al mes de agosto. Es las carteras que tienen y bueno, nos permiten ver también en la gráfica donde están las barritas la participación que tienen cada una de estas casas de bolsa en el mercado de valores de Asunción. En total son 16 las empresas que están operando actualmente en nuestro mercado de capitales en Asunción. Muy bien, hasta aquí nuestro repaso sobre los números, los indicadores económicos. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta venimos con nuestro tema de análisis del día. Tenemos datos muy interesantes para compartir con ustedes. This next part's my favorite part of this time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. El dinero que quieras, al plazo que quieras, para todo lo que necesitas. En Banco Continental tenemos un préstamo para vos. Solicítalo ya mismo y cumplí el sueño del auto 0 kilómetro, el viaje al Caribe o simplemente para lo que necesites. Y la primera cuota, pagala recién a los 60 días. Para más información, escribinos o llamanos al 021-419-3000 o ingresa a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría. Así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas. BNF.
En Paraguay nos conocemos todos. Si no, preguntale a los Benítez, que hoy tienen descuento en la barbería. Cuando uno está viendo su deporte favorito en Flow, el otro ve la repetición de la F1 en el cel, mientras otros juegan en línea con la fibra óptica más rápida del país. Nos conocemos todos y ahora estamos mucho más conectados. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Muy bien, seguimos en Monitor Económico. Esta imagen que están viendo en vivo y en directo es una imagen que tenemos gracias a Skyline Webcams, que es una página que nos permite mirar imágenes de todo el mundo, que capta en realidad cámaras de diversos países, y en este caso de Mediterráneo, se llama la web de donde canta. Y estamos viendo una imagen internacional en vivo. Mirá la gente que se está bañando en el mar, en la piscina, iba a decir, en el mar. Y este lugar se llama Sestri Levante. Es la vista de la Bahía del Silencio, se llama este lugar. Aguas muy tranquilas, muy azul, muy lindo realmente. Estamos viendo que obviamente están en la playa disfrutando del agua. Tienen 26 grados centígrados a estas horas, son las 4 de la tarde. 4:44 en Italia, Sestri Levante. Y te cuento un poco de la historia de este lugar, ¿verdad? La comuna está situada en la ribera de Levante y es una de las últimas localidades situadas en las costas meridionales del Golfo de Tigulio. Surge sobre el plano del río Gromolo, a un costado de una zona rocosa que los habitantes llaman como la isla, que se proyecta sobre el mar y que está unido a la tierra firme por un pequeño istmo que divide la encantadora Bahía de las Fábulas, donde está el puerto turístico, cuyo nombre se atribuye al escritor Hans Christian Andersen. ¿Se acuerdan del famoso escritor que había pernoctado ahí en el año 1835, de la que también surge el nombre de la Bahía del Silencio? Era Christian Andersen, que es famosísimo por sus cuentos para niños, como por ejemplo el creador de historias como El Patito Feo, La Sirenita, Los Vestidos del Nuevo Gran Duque, La Reina de las Nieves, bueno, y infinidad de cantidad de grandes clásicos, digamos, de la literatura. Él estuvo en esta zona, digamos, de Italia. Un nuevo pueblo en 1600, delante de la playa, es la localidad o fracción, como se lo conoce en italiano, Riva Trigoso, compartida en 3 ríos, el Ponente, Riva y Rena, ¿verdad? Con algunas de las historias, como muchos otros poblados, la ciudad surge dentro de los antiguos pueblos llamados ligures, o más detalladamente llamados tigulios, fundadores de la actual zona de Tigulio, ¿verdad? Y hay algunas cosas muy interesantes para ver, como por ejemplo la iglesia de Santa María de Nazaret, que es muy, muy famosa en esta zona. Este pueblo, según las agencias turísticas, estamos mirando un poco acá qué nos dicen también las agencias de turismo sobre este lugar, sobre la vista de la Bahía del Silencio. Y por lo menos la recomendación es muy recomendado, tiene una nota de 5/5. El pueblo es precioso, merece la pena visitarlo, dice. La Bahía del Silencio es una playa pequeña con gran encanto, con la fachada de tonos pasteles, ¿verdad? Y albero de sus casas, una verdadera preciosidad. Tiene una zona peatonal muy agradable y otra playa muy extensa donde está el puerto deportivo. Desde ahí se toman barcos para ir a Cinque Terrene y para visitar Portafolio y San Fructuoso. Esta excursión dura más o menos 2 horas y media. A la tarde es muy recomendable ir. Es aconsejable visitar el pueblo en tren porque llega al centro de la ciudad a pocos pasos de la playa
venir en coche es un poco complicado por el poco lugar de estacionamiento que hay, dicen los comentarios también de las personas que han visitado este lugar, ¿verdad? Siempre es bueno también mirar las páginas de turismo y ver qué comentarios hace la gente que ya ha ido de turista acá, porque de repente te tiran algunos tips interesantes sobre, por ejemplo, no ir en auto, sino no alquilar un auto cuando uno está por ahí, sino usar más el sistema de tren. Pero bueno, estamos viendo entonces este lugar, Sestri Levante, vista de la Bahía del Silencio, hoy el lugar que nos toca visitar en nuestra imagen internacional. Volvemos al plano local, es momento de ver cómo estamos en el informe que presentaba el día de ayer el Banco Central del Paraguay. Estamos hablando de la encuesta de variables económicas que nos traen estos números. Resultado de la encuesta. Esto se le hizo a una serie de agentes del sector económico, del sector financiero, de diversas ramas, digamos, de la economía, para preguntarles, bueno, ¿qué esperan ustedes de la actividad económica para este año? En agosto esperaban un 0.2% y ahora bajaron las expectativas en septiembre, en este mes. Los agentes económicos están esperando que la economía tenga un crecimiento prácticamente nulo, 0.1% nada más de crecimiento para este año, y para el año que viene todos coinciden en que la economía va a estar creciendo en torno al 4%. Eso es lo que dicen los agentes económicos que fueron consultados por el Banco Central del Paraguay. En la siguiente placa también nos muestran otros resultados de la encuesta. ¿Qué opinaban los agentes económicos respecto a la inflación? Bueno, piensan que este mes la inflación va a ir mermando, ya no vamos a tener esa presión tan fuerte y va a estar en torno al 0.4% para este mes. Para octubre consideran que va a estar en 0.5% y para el cierre del 2022 va a cerrar en 8.9%. Para el año que viene consideran que la inflación va a estar en 5% en los próximos 12 meses. Si tomamos septiembre de este año a septiembre del año que viene, estaría también en torno a 5%. Y en el horizonte de política monetaria, cuando miramos los próximos 18 a 24 meses, perdón, ahí la inflación se estaría ubicando en 4.5%. Hay que recordar que el Banco Central de Paraguay tiene una meta anual de 4% de inflación y que por lo menos los agentes todavía no están anclando sus expectativas a ese horizonte de política que tiene fijado el Banco Central. Muy bien, hasta aquí entonces los datos que está presentando, bueno, que queríamos compartir con ustedes de la encuesta de variables económicas. Hacemos una última pausa. A la vuelta ya venimos con la parte final, vamos a ver nuestro monitor global. Hoy tenemos datos sumamente interesantes y un video explicativo que seguramente les va a gustar. Así que hacemos la pausa y ya venimos con el final del programa. Muy bien, vamos a un dato muy interesante. Se publicaba en el banco, un informe que publicaba el Banco Interamericano de Desarrollo, que hace estudios realmente muy interesantes. Tenían los datos del uso del delivery en Paraguay respecto a los países de la región. Una vez nos preguntamos, bueno, ¿cuánta gente utiliza, los consumidores utiliza el servicio de delivery? Bueno, fíjense en este dato. ¿Quién usa servicio de entrega a domicilio y quién sigue visitando ubicaciones físicas para hacer compras? ¿Cómo realiza la compra de alimentos? Se preguntó a Colombia, México, Paraguay, Uruguay y Brasil. Vamos a mirar el dato de Paraguay. En Paraguay, las personas que son de estrato de nivel bajo, en un 4%, solamente un 4%,
hacen uso del servicio de entrega a domicilio. Un 96% de las personas más pobres, digamos, van directamente a las tiendas a comprar los productos. El nivel medio, personas de clase media, sube un poco más, 14% utiliza el sistema de entrega a domicilio y un 86% hace compras a través de forma física. Y en los niveles altos, personas ya de altos recursos, la tasa sube hasta un 31% de compra de entrega a domicilio y un 69% compra alimentos de forma presencial, ¿verdad? En el promedio, si promediamos los números, en el caso de Paraguay, todavía un 84% de los consumidores, uniendo, digamos, estos tres resultados, mostraba el informe de que todavía van a los lugares, a las tiendas, a los supermercados, al restaurante, a comprar su alimento, a la pizzería, por ejemplo, si que quiere comer una pizza, se van todavía a hacer las compras de manera presencial. Y estos números están un poco más bajos que el promedio de la región. Fíjense, en el caso de Colombia, los niveles altos, por ejemplo, alcanzan el delivery hasta un 44%. En México se utiliza mucho, casi la mitad de los niveles medio y alto utilizan el sistema de delivery, fíjense ustedes, 48%. En Uruguay, similar a Paraguay, en los niveles altos 31%, y en Brasil un poquito más bajo, 26%. Así que son números que nos muestran un poco cómo se utiliza el servicio de entrega a domicilio, ¿verdad? El delivery, cómo lo utilizan o se utiliza este servicio en los diferentes. Por lo menos acá tomaron el ejemplo de 5 países y entre ellos apareció Paraguay, y claramente nosotros cuando vimos esto queríamos mostrarles también a ustedes para que tengan el dato. Hay muchas empresas, hay un negocio muy interesante que se está armando en esto. En los últimos años, sobre todo con el tema de la pandemia, aumentó muchísimo el servicio de delivery, surgieron muchas empresas, muchos particulares también que se dedican a este negocio, y que bueno, tenemos un insight en nuestra edición de hoy impresa, y también en la web usted podrá leer el informe completo que muestra un poco las explicaciones de estos números y otros datos adicionales que son sumamente interesantes respecto al negocio de delivery o entrega a domicilio. Muy bien, como siempre estamos recordándote que con el Working te invita a que hagas que ir a trabajar sea una experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal de las terrazas del Paseo La Galería. Puedes reservar tu lugar a través del 0985-188-188. También contigo tenés la mejor experiencia de conexión del Paraguay. Conéctate con más velocidad para disfrutar al máximo de las redes sociales, tus aplicaciones favoritas y todo el entretenimiento desde tu celular. Nunca te olvides que te conviene tener todo contigo. Y con Stornia medimos, analizamos intereses y necesidades de los consumidores conectando hacia la marca con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983 946 663 o seguirnos en las redes sociales en el Instagram como @Stornia_PY. Para cerrar tenemos un video explicativo que es la ley de la oferta, muy interesante, de los amigos de Economapedia, que nos traen este video de educación financiera sobre todo, muy interesante, con el cual ponemos punto final a esta edición de Monitor Económico. Les invitamos a que sigan en nuestra sintonía y de mi parte nos encontramos hasta el próximo lunes. ¿Qué es la ley de oferta? La ley de oferta es la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio de venta en el mercado. Nos permite conocer de manera más fácil qué cantidad de un bien estará a la venta en función de cuál sea su precio. Es decir, si el precio de una naranja es de $1, ¿qué cantidad de oferta de naranjas habrá? Cuanto mayor sea el precio de las naranjas en el mercado, más atractivo será producirlas y, por tanto, mayor será su oferta. Por eso, la curva de oferta es ascendente. ¿De qué depende la ley de oferta?
Aunque lo llamamos ley, realmente no se trata de una ley como la de la gravedad. Más bien, se trata de una aproximación. De hecho, es su interacción con la ley de la demanda la que finalmente nos permite saber cuándo un mercado se encuentra en equilibrio. Algunos de los factores que influyen sobre la oferta son el avance tecnológico, los costes laborales y de producción o los impuestos. Ejemplo de la ley de oferta. Imaginemos que las naranjas de las que hablábamos cuestan $1 y a ese precio se ofrecen 500 naranjas en el mercado. ¿Qué ocurriría si sube su precio a $2? Que los productores estarán más motivados y aumentarán su producción de naranjas. Economipedia.